Sí, con esas dos palabras, non grato, así declaró el presidente de la República, Jimmy Morales, a Iván Velásquez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en un video difundido ayer a eso de las 6 de la mañana y que se empezó a viralizar como a las 7:30, daba a conocer el presidente este mensaje, Alejandra, y para eso hemos invitado, pues como siempre, a una persona, un invitado de lujo, que nos trae a desmenuzar el tema y a ponerlo en contexto. Así es, Andri, así amaneció Guatemala ayer con este mensaje del presidente. Tenemos aquí en estudio al licenciado Julio Talamonti, por supuesto, para profundizar y para hacer un análisis de esta coyuntura. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Talamonti. Andri, Alejandra, televidentes de Todo Noticias. Un honor estar acá una semana más. Hoy, fíjense, vamos a analizar algo que causó revuelo el día de ayer, non grato. Pero déjenme empezar de la siguiente manera. Esta situación o declaración de non grato no es tampoco algo que nos deba escandalizar. Es decir, existe dentro de las relaciones diplomáticas y dentro de lo que es el derecho internacional público esta figura que viene de un vocablo latino que lo único que dice que una persona ya no es bienvenida en un estado. Es decir, esto realmente ha pasado a lo largo de la historia de las relaciones políticas entre estados. Y te pregunto, Talamonti, ¿ha pasado recientemente en Guatemala para que nos pongas Claro en contexto? Digamos, una declaración así abiertamente de non grato en los últimos años no hemos tenido, pero sí hemos tenido actuaciones en las cuales los presidentes han dicho cuando se le presentan las cartas credenciales, por ejemplo, de un diplomático, a él no lo acepto. Entonces, esto es algo absolutamente normal. Pasó si no estoy mal, con Suecia, ¿no es cierto? Anders Kompars, el correcto, que propusieron los suecos como embajador acá en Guatemala, que el presidente Morales dijo, no, esta persona no. O sea, esto pasa, sucede, y no solo en Guatemala, en todos los países. La primera pregunta, fíjense, Andrea y Alejandra, es, y esto se lo hacen los televidentes, esto tenemos que analizarlo, televidentes, con una madurez y realmente basados en ley. El presidente de la República puede declarar non grato a un funcionario, a una persona o a cualquiera que esté dentro del territorio guatemalteco. Antes de responderlo, quiero ver cuál es el pensamiento, la postura de ustedes. ¿Creen que lo puede hacer, sí o no? Por supuesto que sí, tiene toda la potestad y autoridad de hacerlo. Perfecto. Claro, Andri. porque es que tiene la potestad y el convenio de Viena, por ejemplo, que aplica en este caso Qué bien, Andri. en las relaciones internacionales, diplomáticas, Correcto. principalmente de las Naciones Unidas, Bravo. lo dice. Y ahí es donde yo te iba a hacer la pregunta. Dime. Antes de esto, Talamonti. Por favor. Con el caso precedente, digámoslo así, con este personaje de Suecia. Anders Kompars, Anders ¿de Kompars. Suecia? Sí, entonces yo te iba a hacer la pregunta. Si el presidente Morales no le aceptó sus cartas credenciales, esto quiere decir que lo declaró pues non grato, aunque no lo hizo abiertamente con esas palabras, pero no le aceptó las cartas credenciales. Exacto. ¿Qué hizo en este caso Anders Kompars? ¿Se fue a alguna instancia o, No. o qué se tiene que hacer No, por para que nos supuesto. pongas en contexto? Claro ¿Qué que se tiene sí, por eso ese símil que haces es muy bueno. No, por supuesto que no, obviamente Suecia no va a recurrir ante un tribunal ni nada de eso. Hoy fíjense que hay 3 materiales que con el apoyo de todo el equipo de Todo Noticias, para que usted esté bien informado, pero sobre todo que el análisis sea jurídico, legal y hasta diplomático, y con el apoyo de nuestra productora, la licenciada Paola Ponce, vamos a ir viendo una serie de declaraciones de verdaderos expertos, grandes abogados constitucionalistas, abogados internacionalistas y penalistas de una trayectoria realmente importante en este país para irnos apoyando y que usted en casa esté de lo mejor informado. Porque yo he visto medios irresponsables que lo que están haciendo es queriendo polarizar a la población guatemalteca y esto no se trata de ello. Lo que pasa es que algunos están soliviantando los ánimos de la población. Cuando si nos basáramos en realmente los estatutos y después de los videos tal vez nos comentas los artículos de la Convención de Viena. Pero ¿no? si ustedes me permiten, por favor, vamos a pedirle a nuestra productora Paola Ponce que podamos ver este video donde habla el profesional del derecho, el abogado Omar Barrios. El amparo provisional es totalmente inviable. Esta no era la vía que se tenía que utilizar para fortalecer o proteger en cualquier momento al comisionado Iván Velásquez, porque él no lo necesita. Por partes, el amparo es una acción constitucional que tiene por objeto proteger a las personas contra amenazas o violaciones contra sus derechos. Y entonces, si se sentía amenazado el comisionado Iván Velásquez, él es el único legitimado para poder accionar y realmente decir, mire, necesito protección. Pero el comisionado no lo hace porque él es una persona preparada, es un abogado y sabe perfectamente que no procede el amparo, porque él goza de inmunidad diplomática. Es decir, el acuerdo de CICIG le otorga a él inmunidad diplomática. Es una protección de carácter internacional. No necesitamos una protección de carácter nacional.
Ahora bien, vienen personas, accionan, me imagino que en buena fe, queriendo colaborar o demostrarle al comisionado que están con él o en el apoyo, y es una acción innecesaria porque no necesita ese tipo de protección. Pero la Corte de Constitucionalidad acepta, decide otorgarle ese amparo provisional, y mientras que el amparo provisional esté firme, el presidente tendrá que cumplir lo que se establece en el auto. Se ha escuchado recientemente a personas que han dicho de que el presidente no está obligado, que puedes conocer. No, eso no es correcto. Todos estamos sujetos al cumplimiento. El Tribunal Constitucional se pudo equivocar, pero al final de cuentas es una resolución de la Corte de Constitucionalidad constituida como Tribunal Extraordinario de Amparo, y eso obliga al presidente a darle cumplimiento a esa protección provisional hasta que esa protección no se revoque. Bueno, y ahora, precisamente con lo que el abogado Omar Barrios ha dicho, voy a dejar en el aire esto. Aparentemente lo que ha sucedido acá, por supuesto, es que la Corte de Constitucionalidad fue requerida por 2 amparos que se interpusieron y que tenía en derecho que resolver. Pero en este contexto, fíjense, Andrea y Alejandra, podemos a este punto, con lo que dice el abogado Barrios, afirmar algo que también es una situación terrible. La Corte de Constitucionalidad se extralimitó en funciones porque aquí estamos fuera de competencia. Ahora, Talamonti, dime. Déjame plantearte algo. Porque, a ver, la Corte de Constitucionalidad es la máxima autoridad, vamos a decirlo así, en ley de Guatemala. De Guatemala, bravo. Entonces nadie es superior a la ley. Ahora, correcto. ¿Por qué es que el convenio de Viena, si se ve desde ese punto de vista, es superior a la CC? Explícanos eso, por favor. Muy bien. Fíjense que en Guatemala tenemos la Corte Suprema de Justicia, que de Suprema lo que tiene es el nombre. La Corte de Constitucionalidad viene a ser el verdadero tribunal más alto que existe para todas las decisiones. ¿Por qué? Porque existe un recurso que se llama el amparo. Y el amparo, como es susceptible toda materia de ello, por eso ellos conocen en este sentido. Bueno, primero, la Constitución Política de la República de Guatemala, Andrea y Alejandra, dice en su artículo 44 y en su artículo 46 y en algunos otros artículos también, los abogados me van a entender, que, bueno, primero, no hay nada superior a la Constitución, y segundo, que hay tratados internacionales que nosotros aceptamos y ratificamos. Y si me dejas, pero, pero estos tratados jamás son supraconstitucionales, sino que en todo caso, cuando son en una materia, la materia de derechos humanos, los tratados, sobre todo por lo que dice el artículo 46, cobran el mismo rango constitucional, solamente superiores a lo que es el derecho interno. Al decir non grato, también se puede referir al presidente de la República a expulsión, porque él refiere, lo declara como non grato y dice, y exijo inmediatamente su expulsión del territorio guatemalteco. Es que eso es precisamente la declaratoria de non grato. Y con, muy bien, Alejandra, y con lo que decía Andri, fíjense, ya mencionamos la Convención de Viena del año de 1961 y mencionamos el artículo 9, que es lo principal que dice acá. En la declaración de non grato, entonces, sobre todo en el artículo 23 y el artículo 12 del Estatuto Constitutivo de esta Convención de Viena, dice que cuando hay diferencias, y eso lo dice también el convenio que se firmó entre el Estado de Guatemala y la ONU para constituir el funcionamiento de CICIG aquí en Guatemala, que las únicas partes que deben dirimir esos problemas son las partes interesadas, el Estado de Guatemala y la ONU, y que no debe intervenir ningún otro órgano de ninguno de los dos. Por eso es que el abogado Omar Barrios habla de esta posible extralimitación de funciones, pero la Corte tuvo que accionar porque habían amparos, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que juega en todo esto la Procuraduría de los Derechos Humanos? Ellos deben de mantenerse realmente ahorita al margen, porque no es competencia de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora, yo quiero... Pero Talamonti, solo te iba a hacer una similitud. Dime. Si me lo permites. Por favor, Andri. Pena de muerte. Es lo mismo. O sea, hablando de otro tema, pero es lo mismo, es la lo misma mismo. Figura constitucional, ¿no es cierto? ¿Qué hemos Porque dicho en la Constitución Política de la República de Guatemala está la pena de muerte vigente, pero hay tratados internacionales superiores por los cuales al Código está Penal rigiendo ahora, ¿no? La ley de amparo es una ley constitucional, pero no es la Constitución. Esta figura aplicaría aquí, Talamonti, es exactamente para que yo te eso. Entienda como televidente y como alguien que está conversando ahora aquí. Ahora nos está quedando claro, o sea que la decisión del presidente Morales está perfectamente basada en ley y debe de cumplirse realmente esto. Pero yo le voy a pedir a producción, por favor, que veamos otro video muy interesante del doctor Armando de la Torre, un economista y ex catedrático universitario ampliamente reconocido en nuestro país. Por favor, producción, gracias. Honorable señor presidente de la República, Jimmy Morales.
Me quiero atrever a felicitarlo por su decisión del día de hoy, 27 de agosto del 2017, de declarar persona non grata a Iván Velásquez. Por fin hay una autoridad guatemalteca con dignidad y con virilidad que se atreve a decirle no a ese extranjero entrometido e injusto que ha hecho caso omiso del precepto de la inocencia que presume o debe presumir toda persona en Guatemala ante una acusación penal, hasta que sea vencido en juicio ante el juez competente la persona sindicada de algo. Ha sido una vergüenza, un bochorno, la cobardía de autoridades y presidentes de Guatemala anteriores a usted, que han callado cuando guatemaltecos han sufrido prisión injusta o han sufrido un proceso equivocado, ilegal, ilegítimo, aquí o en Suiza, en el caso de Sperisen. ¿Cuál es su lectura de este mensaje, licenciado Talamonti? Vemos el apoyo al presidente de la República. ¿Cómo lee usted este mensaje? Creo, Andrea, Alejandra, que el doctor Armando de la Torre, que es un profesional, pero ante todo un maestro de maestros para quienes nos dedicamos a la docencia universitaria, realmente ha sido muy claro y muy tajante en esta declaración contundente. Aquí él dice, me quiero atrever a felicitarlo, refiriéndose al señor presidente, por su decisión. Y es que recuérdate, tú me preguntabas hace unos momentos sobre el tema de non grato. Esto no es nada que debe realmente de asustarnos, es una figura jurídica perfectamente. Lo único malo, fíjense, Andrea, Alejandra, que hay sectores interesados, eso sí hay que decirlo, que de alguna manera, como bien dicen en Río Revuelto, ganancia de pescadores, quieren ver que ganan en todo esto, pero aquí, de hecho, no debería haber ningún conflicto, porque ya está una declaratoria que hace en este caso un presidente como representante de la unión del país, ¿verdad? Que eso es lo que representa la figura presidencial, donde entonces ahora lo único que queda es cumplirla. Y en ese sentido versan estas declaraciones del doctor Armando de la Torre. Bueno, y prácticamente lo que tú decías, no debería haber ningún conflicto y afortunadamente conflicto no está habiendo en este momento en el país, pero sí hay grupos interesados en desestabilizar a la nación. Pero la figura de non grato es una figura tan común para cualquier país del mundo que pertenece a la Organización de Naciones Unidas. ¿Correcto? Entonces, ¿sabes que eso lo han hecho embajadores nuestros también? Sí, claro, por supuesto. Lo ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela por muchas ejemplo veces, pero muchos países. ¿Te puedo hacer una pregunta, dime, licenciado Talamonti? Dime, por favor, Licandro. Con todo respeto te pregunto esto. Dime. ¿Por qué el señor Iván Velásquez no se ha ido de Guatemala si el presidente le dijo que no es grato en el país? ¿Qué está esperando para irse? Perdón que yo no soy abogado y no entiendo esta fase de la ley, pero ¿qué estaría esperando Iván Velásquez para poderse ir de Guatemala? ¿O cómo está la situación? Para responder debo decirte lo siguiente, y lo hablábamos fuera de cámara, es como si en tu trabajo te dijeran tus jefes, ya no quiero que sigan mi empresa, y tú dices, voy a seguir llegando, pero le estoy diciendo que ya no quiero, sí, pero aquí estoy. Aquí realmente lo que debe hacer es cumplirse lo que está en ley. Y estamos hablando no de cualquier ley, de la Constitución Política de la República de Guatemala y de tratados internacionales que constituyeron a la CICIG y la famosa Convención de Viena. Entonces, realmente lo mejor, lo más prudente para no crear este limbo, esta coyuntura, sería retirarse. Y esto ya de alguna manera, ahorita estoy seguro que el Estado guatemalteco está activando toda esa vía diplomática para dirigirse con la alta diplomacia también de Naciones Unidas, porque aquí puede pasar algo. Iván Velásquez puede en algún determinado momento venir como comisionado y decir, ¿saben qué? Me retiro. Y ahí termina, por ejemplo, esa crisis. Naciones Unidas nombra a otra persona porque jamás está diciendo que no exista la CICIG. La CICIG debe seguir, debe continuar. La lucha contra la corrupción y la impunidad la seguimos necesitando
y apoyando. Y Y aquí hay algo bien aplaudimos todo claro, eso. y es que el presidente de la República Así es. no tendría en este caso la potestad de elegir al comisionado, sino entiendo la ONU lo propone. Correcto, así es. En Pero este caso, al suplente o la persona que vendría entonces a ocupar el puesto de Iván Velázquez, la ONU tiene que hacer Naciones esta propuesta. Unidas, Naciones haría- Unidas tendría que proponer al Estado de Guatemala a esta persona. Naciones Unidas hace su proceso de selección interno y le avisa, nada más notifica al Estado guatemalteco Y hemos quién es. tenido a Carlos Casterzana, hemos tenido a Francisco Galanese, y y hemos ahora- tenido a Iván Velázquez. Es correcto. Comisionados de la CICIG han pasado 3 ya. Pero yo quiero invitarlos, Andri, Alejandra y televidentes de Todo Noticias, a que analicemos otro material muy interesante que ha circulado desde el día de ayer en redes y se ha presentado acá mismo en Todo Noticias. Vamos a escuchar al abogado Giovanni Frati, él es periodista, él es abogado penalista y hay una intervención también bastante importante de analizar. Producción, por favor. En mi opinión, el amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad ha otorgado es un amparo ilegal. No hay nada en la ley que le prohíba al presidente tomar la decisión que ha tomado. El presidente no ha pedido que se cierre la CICIG, el presidente no ha pedido que se detenga ninguna investigación, el presidente está actuando con lo que la Constitución, la Convención de Viena e inclusive la Ley de Migración le permite. Guatemaltecos, ¿cuáles podrían ser algunas de las razones que yo, como analista, tengo para estar de acuerdo con que se saque a Iván Velázquez? Iván Velázquez, junto con Tel Maldana y el Procurador de los Derechos Humanos, de manera ilegal, han tratado de destruir la Constitución Política de Guatemala. ¿Cómo lo han hecho? Tratando ilegalmente de modificar la Constitución en el Congreso para incluir en la Constitución racismo entre los guatemaltecos y un Consejo Nacional de Justicia que se va a volver una dictadura judicial. Lamentablemente en la CC hay una magistrada que ha sido nombrada por presiones internacionales de embajadores insolentes que no respetan la soberanía del país. Nadie está diciendo que se detenga la lucha contra la corrupción. Eso es una mentira. Todos los guatemaltecos de izquierda, de derecha y de centro queremos que siga la lucha contra la corrupción. Bueno, televidentes, Andrea y Alejandra, hemos escuchado esta declaración contundente, clara, debería decir también, del abogado, fíjense, penalista y especialista también en el tema de periodismo, Giovanni Frati. Él aquí realmente ha expuesto algo que es muy claro, y es decir, lo que decíamos al principio, el presidente Morales actuó en ley al declarar non grato a una persona, sí, por eso no hay que hacer tanto aspaviento de esto. Claro, a manera de conclusión, licenciado Talamonte, Sí. el tiempo se nos está terminando. ¿Qué puede esperar Guatemala para los próximos días, en este caso horas? ¿Qué panoramas tenemos? Bueno, lo mejor que debería de suceder en un plano ideal es que la Organización de Naciones Unidas diera un pronunciamiento oficial directamente al Estado de Guatemala a través de Cancillería, podría ser, o a la presidencia misma, para fijar cuál es su postura y de pronto decir, bueno, por X o Y razón quizá no estamos de acuerdo, pero vamos a cumplir porque por eso tenemos un acuerdo vigente entre las partes, claro, y vamos a retirar a un comisionado para sustituirlo con otro, ¿no? ¿Verdad? Talamonte, antes de tus conclusiones, yo quisiera preguntarte, no quiero quedarme con esto. A Dime, ver, si los abogados que hemos escuchado, Así es. Omar Barrios, Armando de la Torre, Giovanni Frati, pues son abogados, al igual que tú, eres abogado. Gracias. Y muchos expertos en la materia, al igual que los que están, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, correcto, que son abogados también. Son muy bien. Abogados. Ok, ¿por qué la posición de los 3 abogados que escuchamos es esta? ¿Y por qué la CC ampara provisionalmente las peticiones que le hicieron llegar? ¿Cuál es el motivo? Sí. ¿No se interpreta igual? Ahora te respondo dos cositas y con eso casi que vamos a concluir por favor, también. Tus conclusiones. Claro. ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad tuvo que hacer esto? Número 1, en primera instancia porque fue requerida, ¿verdad?, por terceras personas, pero la semana pasada, antes de que pasara esto. Esto también es importante analizarlo, es decir, es como que si yo te dijera, Andrea, Alejandra, compren un seguro de vida hoy, porque les va a pasar algo el viernes. Es como jugar a adivinos, esto no se puede. Entonces, ahí parece que había un desfase de tiempo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Hubo algo antes? No, lo que pasa es que estos amparos fueron interpuestos antes de que pasara todo esto. Pero segundo, como estaban los amparos, la Corte de Constitucionalidad en Derecho debe resolver. Sin embargo, ya estamos viendo y está quedando claro que probablemente la competencia no era de la CC en este sentido, simple y sencillamente por esta situación de que la Convención de Viena es la que debe prevalecer y la Constitución. Pero, y con esto concluyo, lo peor que puede pasar a veces, cuando en las decisiones jurídicas se politizan, y eventualmente puede haber pasado eso. Andri, Alejandra.
Muchas gracias. Gracias, Julio Talamonti, por haber estado con nosotros esta tarde en Todo Noticias, como siempre informando a la población guatemalteca. Continuamos con más información. Talamonti, muchas gracias, pues siempre nos acompañas. Gracias. Y verdaderas cátedras las que hemos recibido en todo este tiempo, y hoy pues me queda más claro el panorama, completamente claro, de la situación que se está viviendo en el país. Gracias, Talamonti. Gracias, que te vaya Andrea bien. Alejandra. Gracias por hacerte presente siempre aquí a todos.